El tema central de nuestro trabajo fue la cultura, la crisis de identidad, el fenómeno de la educación y el abuso de la fuerza policial. Y partimos de un concepto muy importante que es la cultura, que esta no solo hace referencia a los valores, las creencias, la conducta, las costumbres, los objetos materiales que constituyen la forma de vida de un pueblo, sino que también a las pautas de significado. También puede tenerse a la vez zonas de estabilidad y persistencia y zonas de movilidad. Y también retomamos un poco lo que habla Bauman en La sociedad líquida, donde nos dice que la cultura en estos tiempos es cambiante, es decir, no es estática, es algo que está en constante cambio. Los conceptos de cultura y identidad constituyen una pareja indisociable, es decir, no se pueden separar el uno del otro, porque cuando tienes una cultura te identificas con dicha cultura, vas a estar ligado a una identidad con tu cultura. Por eso es que las personas pueden diferenciarse unas a otras, porque tienen diferentes culturas y se identifican de maneras distintas unos de otros. Pero, ¿por qué retomamos el tema de la educación rural? Las escuelas rurales están presentando una crisis frente a las escuelas urbanas, ya que las primeras acaban siendo objeto de eliminación bajo el pretexto de una baja calidad en los bajos resultados académicos del alumnado, lo cual genera un fuerte impacto, no solo en la educación, sino también en la misma cultura, ya que esta afecta directa o indirectamente la transformación de la educación en los sectores tanto rural como urbano, vulnerando así el derecho a una educación digna a estudiantes de sectores rurales. La cultura se ve reflejada en campos tanto educativos como políticos y sociales. Educativos en cuanto a la crisis de identidad y el problema que hay en las escuelas rurales. Políticos y sociales en cuanto a temas relacionados con la cultura en la sociedad, así como el reflejo de la cultura en una manifestación y el reflejo de la cultura en el Estado, el gobierno, el sistema policial y demás autoridades estatales. ¿Y cómo se ve reflejado el abuso policial en la cultura y la identidad y la educación? La cultura es un fenómeno que no necesariamente debe estar envuelto con la violencia en las manifestaciones, ya que la violencia no es un fenómeno representativo de la violencia de un país. Por el contrario, es importante detectar y rechazar la violencia como estilo de vida e impedir que forme parte de nuestra cultura. Lo que debemos hacer es protegerla, exaltarla e impedir que se vea envuelta en la violencia histórica y trágica de un país. Debe ser representada y no vulnerada, y debe ser el reflejo de la identidad de la sociedad. El abuso y la violencia deben dejar de ser problemáticas típicas colombianas. El abuso de la fuerza policial y la violencia ciudadana no debe ser un detonante ni para el atacante ni para el defensor. No hay un rol definido para uno o para el otro. No hay un argumento que justifique la violencia y tampoco se debe soportar la falta de apoyo estatal y la falta de compromiso de parte del Estado, sino superar la crisis nacional y encaminarnos hacia la paz. Claro que sí, bueno, muy buenos días, Jessica, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Carolina Solorza, estoy cursando el programa de Ciencias Políticas en la Universidad de San Buenaventura y pertenezco a segundo semestre. Ok, Caro, por favor, ¿podrías decirnos si has participado alguna vez en alguna manifestación de Colombia? Y si es así, ¿de qué iba esta protesta? ¿Por qué estaban manifestando en ese momento? Claro que sí. Bueno, pues mi primera marcha a la que asistí fue la marcha antitaurina y pues después participé en las jornadas que hubo pues a partir del 21 de noviembre. ¿Y por qué fueron motivadas estas marchas? Básicamente pues iban por el paquetazo de Duque que se refería a la reforma laboral, pensional, tributaria y financiera. Además, estábamos manifestándonos en contra del holding financiero, que es esto de la reforma financiera. ¿Crees que hubo en algún momento abuso por parte de las autoridades? Sí, pues básicamente muchas veces en las cuales yo asistí,
las autoridades pues de alguna manera arremetían contra nosotros, ¿sí? Y pues de manera injustificada. Se conoce que ellos deben intervenir en caso de que haya pues la necesidad de que se vea un desorden, de que estén ocurriendo cosas que no se pueden concebir dentro del marco de la protesta social. Entonces, pues básicamente sí hubo un abuso de autoridad, pero entonces también debemos pensar quién ordenó esto, ¿sí? O sea, porque ellos solamente son un brazo de la Policía Nacional, ¿sí? ¿Y quién comanda la Policía Nacional? ¿Quién le da las órdenes? Bueno, entonces, pues recordemos que ellos solamente cumplen lo que digo, órdenes. Entonces, si hubo violencia por parte de ellos. Ok, claro. Ya más como una opinión personal tuya, ¿tú crees que la educación o la cultura está relacionada con el abuso de la fuerza policial? Sí, sí, y antes también quisiera acotar uno de los hechos que ocurrió ahorita este año, el 9 de septiembre, donde unos compañeros que también salieron a protestar, pues salieron a las calles a manifestarse y murieron allí. Y pues fueron personas como Haider Fonseca, Andrés Rodríguez, Marcela Zúñiga, Julián Mauricio González, Juliet Ramírez y entre otros compañeros que se vieron pues víctimas de este abuso policial, que murieron en las calles a causa de balas, que pues tampoco está permitido y que ellos tampoco deberían entrar a regular esto, porque los que están para regular la protesta social es el ESMAD, ¿no? Entonces, antes de responderte eso, quería aclarar. Y ahora para pasar al tema de la cultura y la educación, pues yo considero que sí, y considero que más que la ciudadanía misma debe ser el escuadrón antidisturbios al que se le debe impartir este tipo de conocimientos. ¿Sí? Porque pues básicamente los marchantes muchas veces también mostraron la actitud pacífica de no querer llegar a estos términos, pero pues muchas veces también tuvieron que recurrir a ello porque pues es la defensa de su vida. Entonces, en cuanto a cultura y educación, para el ESMAD, sí, reitero, porque pues bueno, a ellos les imparten unos cursos donde pues de alguna manera les están enseñando cómo deben intervenir en la protesta social, y muchas veces no cumplen con este protocolo, no cumplen con las armas que deben utilizar, el uso de las armas no letales, todo esto está allí contemplado y muchas veces o no se hace el curso a su totalidad y ellos no tienen todo el conocimiento y llegan allá a hacer lo que ven que hacen sus compañeros que ya saben y pues también los hacen personas que muchas veces no están versadas o no son de alguna manera las apropiadas para estos cursos. Entonces no se le da la importancia que requiere a la educación que ellos están recibiendo. Adicionalmente, yo considero que ellos se les debe impartir también, de alguna manera, ser un poco más humanos, más empáticos, ¿cierto? Porque allí los adoctrinan, pues para que sean como máquinas y únicamente lleguen a hacer una cosa y no hay poder humano de que los pare. Entonces, pues eso sería todo. Hola Daniela, buenos días. Cuéntanos, ¿a qué carrera perteneces? ¿A qué universidad y en qué semestre vas? Hola, mi nombre es Elora Daniela Pérez, estudiante de Derecho de la Universidad de San Buenaventura y estoy en noveno semestre. ¿Has participado alguna vez en una manifestación en Colombia? Sí, estuve en varias manifestaciones en la cual llegué a representar a la universidad en esas manifestaciones. ¿Puntualmente recuerdas qué tema a tratar era esta manifestación? Antes de la pandemia estuve en la marcha del paquetazo de Duque, donde muchas universidades convocaron a marchas para dar una voz de rechazo a lo que se estaba presentando ante la reforma pensional, ante la educación como garantía en la Constitución. Y aparte de eso, también estuve en varias del Polo Democrático y Alianza Verde. ¿Recuerda usted haber presenciado algún disturbio o fuerza desmedida de la ley en ese momento, de la policía, de los antimotines y de toda esta gente que se encarga del
de proteger a las personas y de salvaguardar la vida y en ese momento la seguridad y el orden? Bueno, en ese momento hubo 2 días en los cuales se estableció una marcha en la Plaza de Bolívar, pero sí hubo como un disturbio ante unas personas que se involucraron en la marcha y no estaban representando a lo que nosotros queríamos ser. Entonces, por lo tanto, sí hubo una manifestación donde la policía y el EXMAD tuvo que intervenir ante que no se presentara unos disturbios ante los bancos o ante las entidades que estaban cerca ante la Plaza de Bolívar. Entiendo. ¿Cree usted que el abuso de la fuerza policial tiene relación con la cultura y la educación que recibimos en Colombia? En ese caso, la cultura colombiana y la educación es algo primordial como para llegar a tener una convivencia y establecerse ante una participación activa de la ciudadanía. Y aparte de eso, pues hay que tener un porte ante estas marchas, porque pues uno sale ante esas marchas, camina, hace el sentido de pertenencia. Sin embargo, llega un punto donde hay muchas personas que no tienen la educación ni esa pulcritud como para llegar a representarnos ante esas marchas. Entonces, en ese punto, la educación es algo primordial y la cultura ciudadana. Vale, Daniela, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento en esta entrevista.